le aclaré dos, o una, le falta la otra, porque usted me habló yo le dije de una, y usted se me fue con la dos y tengo que aclararla. Sí, cuando yo la aclare, yo le paso a usted el micrófono, y usted le consta que le he dejado el micrófono, pero yo tengo que aclararlo. Él me dice a mí que en la Biblia no aparece que los falsos pastores son los protestantes. Me dice a mí. Lo que no sabe es que yo sí tengo la cita donde aparece. Y yo tengo que mostrárselo a ustedes para que se dé cuenta que lo que él dice no es verdad. Que lo engañaron. Porque si a él le dice que los falsos pastores son los protestantes, él nunca se va a meter protestante. ¿Para qué va a buscar los falsos pastores? A ver, ¿qué dice, por ejemplo? Vamos a ver de qué habla allá Pablo. Vamos a poner Pablo 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Pero antes de leer esa, léame usted, uno me lee esa y otro me lee Hechos 20, 28. Léame primero la de 20, 28 y después la de 11, 13. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Ustedes van a ver, queridos hermanos, 11, 13, yo también. quiénes son los falsos profetas. Y verán que son los protestantes. Escuche. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo le has puesto como obispo. El obispo Dios lo puso en la iglesia para cuidar el rebaño. Siga. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Aquí nombró a los obispos que son los encargados de pastorear la iglesia de Dios. Esos son los verdaderos pastores. Esos son los verdaderos pastores. Los que están encargados de pastorear la iglesia de Dios. Pero esa iglesia de Dios es importante. No es que cualquiera me salgo de la iglesia de Dios y busco la verdad por mi propia cuenta, como dice Antonio. Engañado. Escuche. Que Él adquirió con su propia sangre. Esa iglesia es importante, tan importante que Él la adquirió con su propia sangre. Él la adquirió, es suya, le pertenece. Pagó el precio por la iglesia, su propia sangre. Así la adquirió, es importante. Nadie la puede rechazar, nadie puede salirse de ella, nadie puede estar en contra de ella. Esa es la iglesia de Él. Y escuche lo que viene. Sé que después de mi partida, y van a ver si ustedes, si van a descubrir que son los evangélicos o no. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. se van a introducir entre los cristianos lobos voraces. Escuche. Siga. Que no perdonarán al rebaño. Que no perdonarán al rebaño. Vamos a ver por qué son los protestantes. Pongan la lupa, háganle zoom para que se den cuenta que son los protestantes. Aquí viene el dato, aquí viene el dato. Él dice, la Biblia no dice que son los protestantes. Sí dice que son los protestantes. Aquí viene. De entre ustedes mismos surgirán. Otra vez. De entre ustedes mismos. Subrayen. De entre ustedes. Desde la iglesia de Cristo. De entre ustedes mismos. Surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Ahí están los protestantes, ahí está la foto. Salieron de entre nosotros. Nosotros no salimos de los protestantes. Los protestantes comenzaron en el año 1520. ¿Saben quién fue el fundador? Un católico, un sacerdote católico que salió de entre nosotros mismos, cumpliéndose la profecía, cumpliéndose las sagradas escrituras. De entre nosotros mismos habrá hombres que enseñarán doctrinas falsas. Se llamó Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, y de ahí todos los protestantes que han salido de la iglesia católica. ¿De dónde salió él? De la iglesia católica. Pero a él no le sirve decir eso, porque entonces va a quedar como falso profeta. Y ustedes lo están comprobando que es exactamente así. De entre nosotros mismos salieron, otra vez repítalo, está escrito, no es cosa mía. Padre, usted lo está insultando. No,
Les estoy comprobando con la Biblia que se cumplen las profecías de Dios, que la palabra de Dios se cumple, y hoy se cumple tristemente en este hermano. Escuche, otra vez. De entre ustedes mismos Católicos salieron ellos. surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Ahora ustedes vieron que él salió de la iglesia católica y andan con doctrina falsa. La iglesia católica prohíbe casarse. Le mostré que es una doctrina falsa, o no se lo mostré. La iglesia católica no enseña eso, pero eso es lo que enseñan, que el bautismo de los niños, que eso no lo dice la Biblia. Doctrina falsa. Ahorita se lo voy a comprobar porque él me lo pidió, que es falso, y le voy a mostrar que es falso. Pues si usted no tiene estudio, debe dejarse instruir por lo que tenemos estudio, porque para eso no, el Espíritu Santo existe. El Espíritu Santo existe y habla, pero también dice, a ver, estoy enojado. Video mío, vea todos los videos míos, pues entonces no digan mentiras. Si no saben, no digan mentiras. Sí, claro, vea los videos, véalos, pero no digan mentiras. Queridos hermanos, observen algo. La Biblia está mostrando que los falsos profetas salieron de entre nosotros. Y él no me puede decir, esos son los católicos, porque los católicos no salimos de los protestantes. Los católicos llevábamos 1520 años cuando llegaron los protestantes nacidos de Martín Lutero. Eso lo sabe hasta un niño. Otra mentira más. Hasta el año 315. Miren, ¿quieren ver la mentira de este hermano? Lo voy a dejar que lo diga. Diga la mentira para que la gente lo escuche. Dígala. ¿Hasta cuándo llegó la iglesia de Cristo? Yo le tengo micrófono. La iglesia de Jesucristo llegó, la iglesia verdadera de Jesucristo llegó hasta el año 315 y después ya viene cambiándose. Y ese se encuentra solamente si uno busca. Solamente si uno busca, y tiene que buscar en internet, que sepa. Yo he escuchado a predicar a muchos pastores y evangélicos que no son de la misma iglesia. Y todo te dice, te cuentan la historia igualito, no tienen ninguna diferencia. Con el amor de mi corazón, Antonio, no te juzgo, no te condeno, pero eres un hombre que busca la verdad. Te voy a comprobar que la iglesia de Jesucristo no llegó hasta 315. Sí, eso es una mentira que los pastores protestantes dicen, que porque Constantino llegó en el año 315 y Constantino llegó y destruyó la iglesia, y la iglesia de Cristo era la verdadera. Mire, Antonio, esta Biblia que usted tiene aquí en la mano, ¿usted cree que es palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cree que la Biblia es palabra de Dios? Claro que sí. Para que usted se dé cuenta de la mentira de sus pastores, esa Biblia fue hecha en el año 382. Y sepa, en el año 382. La iglesia de Cristo se acabó en el año 315. Todavía no estaba la Biblia. La Biblia fue hecha en el año 382. Y la hizo el Papa de la Iglesia Católica, que se llama San Dámaso I. Si la iglesia de Jesucristo ya se había destruido, ¿podría decirme, Antonio, por qué usted carga esa Biblia que no la hizo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, porque ya se había acabado? Que la hizo esa iglesia que ya se había prostituido, la hizo en el año 382, puesto que la iglesia católica se acabó en el año 315. Dígame, ¿por qué usted carga esa Biblia hecha por una iglesia que no es de Jesucristo y anda predicando con ella? Dice que es palabra de Dios. Dímelo, Antonio.
No, y como dije, la iglesia, bueno, yo dije que la iglesia pura y la iglesia verdadera de Jesucristo llegó hasta el año, bueno, 300, en el año 315, pero después ya se venía mezclando, se venía cambiando las cosas. Porque también, por ejemplo, el bautismo de niños no había todavía, y por ejemplo, eso después se hizo, porque en la Biblia por eso no se encuentra el bautismo de niños. Pero ve cómo se me va con el bautismo de niños, que ya lo voy a atender con el bautismo de niños. Pero no es capaz de buscar la verdad. Antonio, la verdad es esta. Si la iglesia verdadera, que tenía la verdad y no estaba contaminada, llegó hasta 315, ¿qué le garantiza a usted que esto es palabra de Dios? ¿Qué le da seguridad, certeza que es palabra de Dios? Eso lo hizo la iglesia prostituida, pagana, la iglesia que ya se había destruido. La verdadera no la hizo. Entonces, ¿por qué usted carga esa Biblia que la hizo una iglesia prostituta? Y como te dije, se venía mezclando, no, es que, ponele, ese es en el año 300, yo decía en el año 315, y usted me dice que es en el año 300 o 315 se acabó, según los protestantes, la iglesia verdadera. La que traía la verdad, la que no estaba contaminada, se acabó en el año 315. No, se acabó con Constantino. Constantino viene en el año 313. No viene después. Y entonces Constantino destruye la iglesia, la paganiza. Ahora viene el año 382, la iglesia paganizada, destruida, que no tenía la verdad, hizo la Biblia. O sea que usted carga una Biblia que no es verdadera, que eso es mentira. Bótela, Antonio, bótela. ¿Por qué no la bota? Entonces, esta Biblia, ¿este pico no es de la iglesia católica, acaso? Sí, ¿y sabe cuándo fue hecha? Y no sé yo. En el año 382. Y si fue la iglesia católica, la prostituida, la que se destruyó, la que no tiene la verdad, ¿por qué ustedes cargan la Biblia? Esa es la pregunta y yo quiero que usted me responda. y ellos escribió, claro. Yo no estoy preguntando quién la escribió. Perdón, me entendió mal. Vuelvo y lanzo la pregunta. La pregunta mía no es, Antonio, quién la escribió. La pregunta mía es, ¿quién hizo la Biblia? Si no me entiende, se lo explico. Biblia significa pequeña biblioteca. Biblia significa biblioteca, por eso. Porque tiene varios libros, muchos libros. Entonces, ¿quién fue a Roma, buscó la carta que estaba en Roma, la trajo? ¿Quién fue a Éfeso y trajo la de Éfeso? ¿Quién fue a Tesalónica y trajo la de allá? ¿Quién trajo las cartas y las metió en un solo libro? Hizo una pequeña biblioteca. ¿Quién lo hizo y cuándo lo hizo? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Fue la suya? ¿Fueron los evangélicos, esos que dicen que la iglesia católica era una prostituta? Fue la iglesia católica, año 382, el Papa San Dámaso I, y dijo, estos 73 libros son palabras de Dios, los otros libros no. Antonio, use esto, use esta inteligencia que Dios le ha dado. Antonio, si esa iglesia no es la de Cristo, si esa no es la de Cristo, sea coherente, vote la Biblia. Pero si usted se aferra a que la Biblia es palabra de Dios, quiere decir que la iglesia no es tan pagana, tan prostituta, tan prostituida, y que la iglesia tiene la verdad. Para la muestra un botón, usted le cree que eso es palabra de Dios. ¿Y para qué? Vamos a ponerle que venga una persona y le diga, aquí hay un libro y esto es palabra de Dios. Usted se lo tira a las patas. Se dice, ¿qué? Palabra de Dios. Pero ¿por qué no hace lo mismo con la Biblia? Porque quien dijo que eso era palabra de Dios es la iglesia católica. Si busca la verdad, búsquela, pero no ande con mentiras.